Aprender a leer y escribir no se trata meramente de recordar letras, ni de memorizar el alfabeto en el orden establecido. En realidad son procesos lingüísticos, es decir, que dependen del desarrollo del lenguaje. Por eso es muy importante que los padres observen cómo está el lenguaje de su hijo. Antes de iniciar con la alfabetización formal, hay que ver cómo construye oraciones, cómo ese niño articula las palabras, porque si su hijo tiene 5 años o más, pero se le dificulta comunicarse por medio del habla, entonces primero hay que atender este aspecto del lenguaje con los especialistas apropiados que pueden ser neurólogos, neuropsicólogos, incluso fonoaudiólogos. Dependerá del problema o la dificultad que esté presentando ese niño en el habla. Luego entonces, cuando nosotros somos capaces de reconocer que el lenguaje está suficientemente desarrollado para entonces sí, comenzamos con la enseñanza formal, teniendo en cuenta que existen etapas o periodos de adquisición de la lengua escrita. Existe la clasificación propuesta en el modelo evolutivo de la lectura, que propone 3 etapas. Que son estas 3: logográfica, alfabética y ortográfica. La primera etapa, que es la logográfica, la vamos a entender como una etapa prelectora y esta la atraviesan los niños más pequeños y depende mucho de las oportunidades que hay en el ambiente familiar. Aquí los padres tienen un peso muy importante y también la crianza. Entonces, el énfasis en esta etapa logográfica debe estar en fortalecer los requisitos para aprender a leer y escribir después en la alfabetización formal, que son un buen desarrollo del lenguaje, la conciencia fonológica, que es una capacidad de analizar la estructura del lenguaje oral. También en esta etapa es necesario hacer un amplio fomento lector, aunque el niño todavía no pueda leer por sí mismo, descifrar por sí mismo los textos. A esto le llamamos lectura compartida y tiene que ver con la socialización de la lectura, con el ambiente, los ambientes en donde se propicia el diálogo con sus pares y con otros adultos. Luego entramos a la etapa alfabética. En esta etapa los niños comprenden ya que las letras representan fonemas. ¿Qué son los fonemas? Son los sonidos del habla. Ya se puede hacer una enseñanza sistemática del código alfabético, que en nuestro caso es el español. Aunque aparentemente esta etapa es muy simple, pues no lo es, tiene sus complejidades. Luego está la etapa ortográfica, en donde los niños ya han conseguido descifrar textos de forma autónoma. Es cuando consiguen cierta precisión y fluidez lectora. Comienzan a entender reglas y convenciones de la lengua escrita, los signos de puntuación, para qué sirven mayúsculas y minúsculas, qué tipos de textos existen. Este modelo evolutivo de la lectura es una propuesta de la neurocientífica Uta Frith, quien ha realizado importantes aportaciones para el entendimiento de la dislexia y del autismo, entre otros trastornos del neurodesarrollo. Luego, ya teniendo una perspectiva más amplia de en qué periodo de adquisición de la lengua escrita está un niño, es que podemos hablar entonces de cómo vamos a enseñarla, y aquí entran los métodos. Y los métodos ha sido un tema que ha suscitado interesantes polémicas, y qué bueno, porque no hay un método que deba ser la verdad absoluta. En realidad se trata de entender la lógica que plantea cada método y cómo aborda los procesos cognitivos para llegar a cierto aprendizaje. Lo más importante en cualquier método es poner en primer plano las necesidades del niño. Existen diferentes clasificaciones para los métodos, sin embargo podemos comprender 2 grandes categorías, que son los sintéticos y los analíticos. Los sintéticos empiezan por las partes más pequeñas de la palabra, que son la letra o la sílaba, y enfatizan en la fonética, es decir, en los sonidos del habla, mientras que los analíticos inician por la palabra completa y le dan mucho peso al contexto y a los significados. Como dije anteriormente,
Ambos tienen lógicas distintas y tienen propuestas interesantes desde sus perspectivas, pero